En la desafectación de la tierra, donde ya hay barrios irregulares, la urbanización de esos barrios también es para destinar a soluciones habitacionales de la demanda. Eso es lo que quiero saber, ¿no? Vamos a aclarar esto. En las 3 líneas de acción, una cuestión es la demanda, que son las nuevas urbanizaciones, la de saneamiento y regularización, que tiene que ver con los barrios autogestionados, y bueno, la de preservación, en la última imagen se vio claramente. Nosotros en los barrios autogestionados vamos a seguir trabajando como barrios autogestionados. Otra duda que tengo es ¿a qué le llaman tierras recuperadas? Nosotros, como dijo bien acá el arquitecto Palacios, el director de urbanismo, cuando fuimos a hacer el reconocimiento de campo, encontramos lugares, extensos lugares alambrados, y nosotros decidimos hacer un trabajo con esa gente que ocupaba grandes extensiones con alambrados. Llegamos a un acuerdo, por eso el arquitecto decía que estamos trabajando en áreas sin conflicto. A eso es a lo que nos referimos, a los ocupantes BIT, para ser más clara. En la cantidad de hectáreas por sectores, ¿no? Ponele, tenés 5 hectáreas en un sector. La cantidad de gente que vas a poner ahí, porque por ejemplo a mí no me gustaría que pase lo que pasa en Andorra, que tenés un hacinamiento que me parece que en algunos casos es irreversible. Justamente nosotros no compartimos el proyecto existente, creemos que hubo hacinamiento urbano en Andorra. Uno puede tener un hacinamiento dentro de la casa y además hay hacinamiento urbano, que tiene que ver con esto que decís vos. Por eso nosotros estamos planificando los lotes en las nuevas urbanizaciones, ninguno es menor de 300 metros cuadrados. En los barrios autogestionados vamos a trabajar hasta con lotes, en el caso de vivienda única, familiar y permanente, de una R4, que son 500 metros cuadrados. Así que en realidad, digamos, nosotros estamos pensando en una ciudad diferente, digamos, diferente en cuanto al lugar físico y diferente también a la vida que se propone para los vecinos que allá tengan que vivir. Eso para mí es muy importante porque los que me conocen saben que tuve una pelea un montón de años en Andorra por la Quinta 52, por ejemplo, que me parece que es un caso que es irreversible, porque ahora hay que mover a todas esas familias después que ya están asentadas ahí, pero bueno, ustedes saben el problema que hay con el hacinamiento de las casas ahí. Y otra cosa que me gustaría saber, como FUEINA, es realmente cuántas personas hay en la demanda habitacional y si se depuró el listado de demanda habitacional, porque hay muchos de los que estamos o estábamos, no sé hasta ahora, en la demanda que ya vivimos en los barrios y hasta el año pasado seguíamos en el listado de demanda habitacional. Voy a hacer una aclaración. Normalmente en las audiencias públicas se hacen exposiciones, digamos, sobre el tema y las contestaciones siempre van para el último. Estamos haciendo una excepción, digamos, pero para tener en cuenta para el resto de los exponentes. Después vamos a hacer un resumen de todo para contestar al último y sobre lo que queda escrito en el acta. Hacemos esta sección como para tenerlo en cuenta. ¿Cuál fue el que me trasladaron? Quería saber en realidad cuántas personas realmente hay en la demanda habitacional. Bueno, tal cual como lo hicimos en los primeros días de gestión, remitimos al Consejo Deliberante el listado de la totalidad del padrón inscripto en la demanda de tierras. El número es alrededor de 15.000, era en diciembre, en el momento en que asumió la nueva gestión. Hoy, y sin haber entregado hasta ahora ni un solo lote, porque no hemos entregado, estamos trabajando para así hacerlo, hemos depurado el padrón y estamos trabajando en un padrón cercanos a los 8.500 vecinos, con lo cual significa que hemos hecho un cruce con las constataciones que hicimos de quienes vivían en los barrios autogestionados, un cruce con el IPB respecto a los que ya habían tenido salida habitacional, un cruce con diferentes entes para poder depurar esa demanda. Aún así, en el padrón de la demanda existen personas que a nosotros nos consta, en algunos casos lamentablemente ya están fallecidos, en otros casos no viven más en Tierra del Fuego, pero que para nosotros darle baja
de ese padrón tenemos que tener las constancias necesarias que los hemos convocado y a partir de ahí sí poderles darle de baja. Por eso decimos, y viene bien aclararlo acá también, que no hay un listado de adjudicatarios hasta el momento. Estamos trabajando con ese padrón de la demanda para ver, en ese padrón que en muchos casos llevan 10 años en el padrón y 25 años o nacieron en esta tierra, pedir todos los documentos que avalen que cumplen los requisitos de la ordenanza que fue aprobada por el Consejo Deliberante. ¿Sabes cómo afecta la desafectación de los bosques comunales a los barrios que ya tienen un proyecto de barrio? Por ejemplo, yo soy un vecino del barrio Dos Banderas. Nosotros venimos peleando, creo que la mayoría lo conoce a Luis Torre, que falleció hace poquito. Veníamos peleando por un proyecto de barrio. Creo que no escapa nadie que tuvo la oportunidad de recorrer el barrio Dos Banderas. Sabe que cuidamos muchísimo el bosque. Creo que hoy en día es el barrio que más, no quiero ir en contra de ningún otro barrio, no lo tomen personal, por favor. Estamos cuidando mucho el bosque y creo que cuando uno entra, ve nuestra entrada, se cuidó mucho lo que es de talar el bosque. Si bien sabemos que hay veces que hay árboles que peligran las viviendas de los vecinos, hemos cuidado mucho el preservar la fauna silvestre, como así también los chorrillos, como se dice, turbales. Más que reprochar, tengo dudas acerca de cómo nos puede afectar a nosotros, porque como bien le decía al principio, tenemos un proyecto de barrio. Por ejemplo, como le decía, no escapa nadie. En el barrio Dos Banderas se entra y como verán las casas, el mínimo de distancia que hay entre casa y casa hay un mínimo de 50 metros, que es lo que se planteó, y tenemos un proyecto de barrio firmado por la mayoría de los vecinos, donde como mínimo la casa tiene que estar a 50 metros del vecino que esté al lado. Las casas no pueden estar cerca de los chorrillos. Entonces, más o menos fue lo que preguntó la compañera Malvina a la señora Teresa Fernández. Más lo que nos preocupa es eso.